Después de que mi maestra nos platicara en la escuela dominical o en la escuela de infantil de cómo los peregrinos habían salido del castillo de la duda y cómo habían corrido desesperadamente para alejarse del dominio del gigante desesperación y de su esposa la duda, de su esposa la desconfianza, perdón. Yo pasé varias noches, me acuerdo que en mi cama me imaginaba cómo ellos habían escapado, cómo el gigante se había caído porque le habían dolido las piernas y cómo habían llegado a la puerta, esta puerta tan enorme y que Cristiano había sacado su llave llamada de la promesa y habían empujado el portón y estaban rechinando. Bueno, tantas cosas que te podría platicar de mi imaginación. Entonces yo estaba esperando desesperadamente que llegara el siguiente día para que nos platicara la maestra de la iglesia, que nos platicara pues el resto de la narración, ¿no? Yo espero que tú has estado así como en la butaca, ¿no? Bueno, no tengo tanta gracia para platicarlo como ella lo hacía de una forma tan especial, pero espero que hayas estado deseoso de conocer más detalles. Aquí tienes unos cuantos más. Dice así: caminando, nuestros peregrinos llegaron por fin a las montañas deleitosas, o las montañas de las delicias, propiedad del señor del collado, del que nos hemos ocupado ya. Subieron a ellas para contemplar los jardines, viñedos y fuentes de aguas. Allí también bebieron, se lavaron y comieron libremente del fruto de las viñas. En lo alto de estas montañas había pastores apacentando sus rebaños, y precisamente estaban entonces ellos a poca distancia del camino. Los peregrinos les preguntaron de quiénes eran aquellas montañas deleitosas y los ganados que en ella pastaban. Estas son montañas que pertenecen al país de Emanuel, dijeron, y desde ellas se distingue la ciudad celestial. También son suyas las ovejas, por las cuales él puso su vida. Cristiano dijo: ¿pero ese es el camino para la ciudad celestial? Oh, sí, estás precisamente en él. ¿Cuánta distancia hay aún allá, de aquí hasta allá? Pocas para muchas personas, poca distancia para muchas personas, pero demasiada para los que nunca han de llegar. ¿Es el camino peligroso o seguro?, dijo Cristiano. Seguro para los que debe serlo, pero los transgresores o pecadores caerán en él. ¿Hay aquí algún alivio para los peregrinos que llegan cansados y desfallecidos del camino? Oh, claro que sí. El Señor de estas montañas nos ha pedido siempre la hospitalidad. Por tanto, todo lo bueno que hay aquí está a su disposición. Entonces vi en mi sueño que, enterados los pastores de que aquellos eran peregrinos, les hicieron algunas cuantas preguntas sobre su país natal, su entrada en el buen camino, su perseverancia en seguirlo, porque son muy pocos los que llegan a su viaje a estas montañas. Y cuando oyeron las satisfactorias respuestas de aquellos, los agasajaron mucho y les dieron la más cordial bienvenida. Los pastores se llamaban Ciencia, Experiencia, Vigilancia y Sinceridad. Tomaron pues de la mano a los peregrinos y los introdujeron en sus tiendas de campaña. Aquí permanecerán con nosotros un tiempo para que conozcamos bien y nos regocijemos con las delicias de estas montañas. Con muchísimo placer lo haremos, dijeron los peregrinos, y tomaron alojamiento por aquella noche, porque era ya tarde y el día ya había declinado. A la mañana siguiente invitaron a Cristiano y Esperanza a dar un paseo por las montañas. La perspectiva que a los ojos de los peregrinos se presentó era extremadamente maravillosa, mas no pararon aquí los agasajos de los pastores. Vamos a enseñarles también, dijeron,
algunas cuantas otras maravillas, y los llevaron primeramente a la cima de una montaña llamada Error, cuya bajada era una perpendicular por el lado opuesto, y les hicieron mirar hacia el fondo, donde pudieron ver a muchos que al caer de aquella altura habían quedado completamente despedazados. Dijo entonces Cristiano: ¿qué significa esto? ¿No han oído hablar de aquellos que se extraviaron por haber prestado oído a los errores de las doctrinas? Pues esos son los que ven ahora mismo y siguen hasta el día de hoy sin sepultura, como están viendo para ejemplo de los demás, para que cuiden de no subir demasiado alto y acercarse mucho al borde de esta montaña Error. Después los condujeron a la cima de otra montaña cuyo nombre era Cautela, y les hicieron mirar a lo lejos, señalándoles a algunos hombres que estaban dando vueltas arriba y abajo entre varios sepulcros que estaban allí, y aquellos hombres eran ciegos porque tropezaban en los sepulcros, no podían salir de entre ellos. Y entonces Cristiano preguntó: ¿y esto qué quiere decir? ¿No ven un poco más abajo, al pie de estas montañas, unos escalones que dan a una pradera, a unos jardines a la izquierda del camino? Y desde aquellos escalones va un camino directamente al castillo de la duda, cuyo dueño es el gigante Desesperación. Y estos hombres, señalando a los que caminan entre las tumbas, vinieron una vez a la peregrinación, como ustedes lo hacen ahora, pero llegaron a los escalones y de ahí se apartaron del camino recto porque les parecía áspero en aquel sitio, y determinaron salirse de él y tomar por esa otra pradera, donde los cogió el gigante Desesperación y los metió en el castillo de la duda, y después de tenerlos en el calabozo por algunos días, les sacó los ojos y los condujo a estos sepulcros, donde los ha dejado vagar hasta el día de hoy, para que se cumpliera el dicho sabio: el hombre se extravía del camino de la sabiduría y vendrá a parar a la compañía de los muertos. Entonces Cristiano y Esperanza se miraron el uno al otro, y sus ojos se llenaron de lágrimas, porque ellos sabían que habían sido presa fácil del gigante Desesperación. Enseguida los llevaron al fondo de un valle, y había allí una puerta en la base del collado, la cual abrieron, y decía: mirad, y les decían los pastores: miren adentro. Y vieron que todo el interior estaba muy oscuro y lleno de humo. Les pareció también que oían un ruido atronador como de fuego y gritos como de quien está sufriendo tormentos, y también sentían el olor del azufre. Explíquenme esto, dijo Cristiano. Esto es una pequeña entrada al infierno, por el cual entran los hipócritas como los que, como Esaú, venden su primogenitura, los que venden a su maestro como Judas, los que blasfeman del Evangelio como uno llamado Alejandro, los que mienten y fingen como Ananías y su mujer. Por lo que veo, estos han tenido todas estas señales de peregrinos como nosotros, dijo Esperanza, ¿no es verdad? Sí, y algunos de ellos por mucho tiempo. ¿Hasta qué punto han llegado en su peregrinación, puesto que al fin se han perdido miserablemente? Los pastores dijeron: unos habían llegado más allá y otros un poco más acá de estas montañas. Entonces los peregrinos dijeron: creo que necesitamos llamar a nuestro Dios, que es poderoso, para pedirle fuerzas para que cada día nos inspire en el camino. Y los pastores dijeron: sí, y preciso les será también emplearlas una vez que Él les da esas fuerzas. La narración continúa, y no te la pierdas de verdad, porque, insisto, ya casi nos estamos acercando al final de este cuento, de esta narrativa, de esta experiencia que han tenido Cristiano y Esperanza. Pero déjame puntualizar. Unos cuantos peregrinos han llegado hasta estas montañas, pero otros
Otros, aunque iniciaron el peregrinaje, no pudieron llegar o se quedaron a medio camino. Jesús dijo alguna ocasión: ninguno que poniendo su mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Querido hermano, hermana, amigo, tenemos que seguir en nuestro peregrinar día tras día. Tenemos que tomarnos de la mano de Jesús y seguir caminando. ¿Por qué? Porque muchos se van a quedar a la mitad del camino. Y quizás has visto a varias personas que han empezado su caminar con Jesús y de repente ya no están. Se desanimaron, se desesperanzaron, se decepcionaron y tantas cosas que pudiéramos decir para que ellos ya no siguieran en el camino. Espero que tú y yo seguimos nuestro peregrinaje tomados de la mano de Jesús. Hoy es un buen día para tomarnos de su mano y seguir avanzando. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya sido de bendición para ti. Dios te bendiga.